Chanel Rosa, el director del Servicio Nacional de Salud, está aquí de nuevo con nosotros. Sí, buenos días a los amigos televidentes. Bienvenido, Chanel. Gracias. Chanel ha venido aquí en distintas condiciones, porque venía antes como técnico, Sí, ¿verdad? Después director de SENASA. Así es. Y aquí lo tenemos ahora como director del Servicio Nacional de Salud. El tema de salud sigue debatiéndose. Sí, Hay muchos frentes abiertos, ¿verdad? Así es. ¿Cómo es que anda la situación de los hospitales, Chanel? Sí, mira, cuando yo siempre digo, cuando se habla del sistema de salud de este país o de cualquier país, el sistema de prestación de servicios de salud, que corresponde a los hospitales y centros de primer nivel, es parte del sistema. Y yo digo, es la parte más mediática, pero es la parte que menos incide en la salud, porque realmente la parte que mayor incide en cambiar indicadores de salud tiene que ver con la parte preventiva, la parte promocional, la parte de estilo de vida saludable, en ese sentido. Pero en cuanto a lo que a nosotros nos corresponde en el servicio, que tiene que ver con la parte de la prestación de servicios, los que comúnmente llamamos hospitales, centros de primer nivel, yo te podría decir que nosotros el año pasado implementamos algunas medidas importantes. Lógicamente, yo creo que este es un tema que tiene problemas estructurales que cuesta un tiempo que solucionar lo mismo, pero básicamente en algunos aspectos que tienen que ver con la designación de personal. El año pasado alrededor de 5.000 personas, o más de 5.000 personas, ingresaron al Servicio Nacional de Salud, a sus establecimientos, sobre todo médicos, enfermeras, bioanalistas, farmacéuticos, que era ya una demanda que habían solicitado los gremios, y de verdad que comprobamos que en muchos de esos establecimientos hacía falta personal para la demanda que en este momento tenían, porque eso vino precedido, ustedes recuerdan, de más de 6.000 colaboradores que fueron pensionados en los acuerdos del gobierno y los gremios hace un par de años. ¿Todavía faltan entonces para completar los pensionados? Entonces, ahora ¿de cuánto es el déficit? Eso es lo que estamos ahora viendo por establecimiento de salud, cuál es el déficit que tenemos de acuerdo a la demanda esperada por esos establecimientos, porque también, así como hay hospitales que tienen déficit, también hay hospitales que tienen sobre ofertas de personas. Y un mecanismo también es el traslado de ese personal a los centros donde realmente se necesiten. Por supuesto, ustedes saben que incluso el traslado de un personal hacia otro centro, eso implica todo proceso de negociación, un conflicto. De conflicto, exactamente, potencial conflicto. Pero yo apelo siempre a la racionalidad de las partes en estos temas. Igualmente, un tema también importante fue el equipamiento, no solamente de los centros nuevos que el año pasado se entregaron en todo el país, sino también de esos centros que no han sido intervenidos y que se necesitan se necesitaban equipos nuevos, como por ejemplo todo lo que tiene, y priorizamos toda la parte de la atención neonatal, que es un tema que ustedes saben que es un tema siempre en discusión por los indicadores que tenemos en tanto de mortalidad materna como de mortalidad neonatal, mortalidad infantil, sobre todo neonatal. Y nosotros esperamos que este año ya esos cambios que se han hecho con la designación de personal especializado en esa área comiencen a dar su fruto. Igualmente los acuerdos que hicimos con diferentes organismos internacionales que han permitido implementando algunas medidas que también este año también deben comenzar a cambiar esos indicadores. El año pasado, en vez de cambiar, como teníamos la esperanza de que ocurriera, sí, lo que se ocurrió fue que se agudizaron algunos indicadores claros, como sí, por ejemplo ese el neonatal. Sí, el neonatal fue uno de los indicadores que el año pasado subió. Afortunadamente este año tuvimos en el primer mes ya la mitad de la muerte que tuvimos el año pasado. Y digo esto porque una muerte es una tragedia, sobre todo si es una muerte evitable. Si es una muerte evitable porque no son cifras, son seres humanos, hay siempre una familia detrás de esta cifra. Y como digo... Y esto de la muerte materna tan igualmente, alta aunque el año pasado tuvimos 3 muertes maternas menos que el 2017, sin embargo, eso no es suficiente para cambiar indicadores, porque tuvimos 197 muertes maternas. Hemos visto que tanto Salud Pública como el Servicio Nacional de Salud han puesto en vigencia protocolos para la atención de las mujeres embarazadas y también de los recién nacidos. ¿Qué tanto se cumplen estos protocolos y si se han identificado los puntos que son neurálgicos para detener esta epidemia? Sí, mira, nosotros el año pasado, en un estudio que se hizo, determinó que los protocolos se cumplían apenas de un 40 y tanto %. Los protocolos en el tema mortalidad, en tema de atención a embarazadas. Ese es un tema que lo hemos discutido con los diferentes gremios, sobre todo con el Colegio Dominicano,
que dice que los protocolos no se cumplen porque no existen las condiciones para el cumplimiento de lo mismo. De ahí fue que nosotros entonces iniciamos el proceso de designación de personal y de equipamiento de estos establecimientos. Ahora, conjuntamente con UNICEF, nosotros estamos desarrollando un programa que, mediante la contratación de un personal especializado para eso, que está midiendo, observando la práctica médica y la práctica del personal de salud en sentido general cuando se produce un parto. O sea, si esa práctica, que es una observación pasiva, como se le llama, simplemente observar con un checklist, si esa práctica se hace de acuerdo a los protocolos. Nosotros ya hicimos la primera medición, vamos ahora a esperar esos resultados para entonces los mismos generar. Pero hace tiempo, Chanel. Un plan de mejora al yo interior creo que años que parte del protocolo que se está aplicando, a mí me cuenta que se está aplicando de acuerdo a todos los informes que uno ha tenido acceso, incluye lo de hacer una especie de junta, no lo llaman así ustedes, sí, exacto, de claro, consejo, sí, claro, donde participa para analizar cada caso, cuando una mujer muere. Lo que pasa, eso tiene una dificultad, Adalberto, que es que ocurre después de la muerte. Exactamente. Eso ocurre después de la muerte. Pero lo que me preocupa es que es las consecuencias, porque sí, en muchos casos se detecta que sí hubo falla. Así es. Y hubo falla grave. Te voy a decir un caso. Todo sigue igual. Un caso que lo hago público ahora por primera vez. La semana pasada, bueno, eso fue mediático, la semana pasada ocurrió una muerte materna e infantil neonatal en el Ceibo. En el Ceibo, en el Ceibo. Nosotros estudiamos lo que pasó ahí. Miren, esa joven llegó en la madrugada al hospital. El hospital, el médico que estaba ahí, importante, de servicio, envió fuera al hospital a hacer una sonografía a esa paciente. Cuando me dijeron eso, yo lo primero pregunté, ¿y qué pasó con el sonógrafo? ¿Qué pasó con el servicio? Había sonografía en el hospital y había una sonografista en el hospital. Ahora, ¿por qué se mandó a hacer esa sonografía fuera del hospital? Nosotros los primeros informes que tenemos es que la persona dueña de ese centro está vinculado al hospital. Ustedes saben que eso históricamente aquí ha habido negocios alrededor de los hospitales que ahora con la modernización de los mismos, el equipamiento sobre todo, tienden a desaparecer y obviamente esos intereses en esos hospitales que están alrededor de esos negocios están alrededor, tienen intereses también en muchos casos dentro del hospital. Cuando ella volvió a las 7 de la mañana, el médico que estaba ahí en la área de descanso, por teléfono, indicó que fuera ingresada al hospital. Ingresó, ella se agravó. Cuando se agravó, fue llevada al quirófano. En el quirófano, cuando una vez la lleva al quirófano, se dan cuenta que el tanque de oxígeno no tenía oxígeno. Habían varios tanques de oxígeno en el hospital, en el almacén. Lo lógico es que cuando tú vas a llevar a una persona, y eso es elemental, cuando tú llevas a una persona al quirófano, tu quirófano tú tienes que darte cuenta que esté adecuado para esa intervención que tú vas a hacer. Eso ocurrió, bueno, ahí se perdió tiempo, lógicamente, y nosotros estamos en un proceso de investigación que ya casi hemos culminado. Nosotros informamos al presidente del Colegio Médico la semana pasada de esta situación y que vamos a ser drásticos con este hecho que ocurrió ahí. Porque de lo que se trata, ¿por qué ocurre este hecho, Alberto? ¿Por qué ocurre este hecho? O sea, es un tema de protocolo, pero es un tema también, ¿sabe de qué? De que es una persona pobre. Y como es una persona pobre, si no es una persona pobre y de color, probablemente nosotros entendamos que esa persona no va a ser un escándalo mediático, no pasa nada. Por eso yo siempre he dicho, el tema de salud no es solamente un tema de salud, es un tema de derecho. Es un tema de derecho. Hay otra cosa que se ha dicho del caso. No fue 2 veces que fueron, sí, exacto, sino 3. Exactamente. Sino 3. Y en este caso se hizo, parece que la chica tenía familia doliente en la comunidad porque fueron varias personas. Así es. Con ella y presionaron y aún así ocurrió. Pero no entiendo, ¿por qué hay que explicarle ir al colegio médico? ¿Qué tanto miedo que usted tiene? No es miedo. A los gremios médicos. No, porque es lo que se corresponde ahí. Aquí hay una tradición, Adalberto, y es que el colegio médico siempre tiene la razón, pero es un funcionario o un servidor público que dirige en otra posición siempre, o los medios o la opinión pública va a pensar siempre que el colegio médico tiene la razón. En algunos casos tienen la razón. El colegio médico, que debo decir, nosotros con el colegio médico y su directiva hemos tenido una excelente relación en estos últimos 10 meses que yo he estado en el servicio. Y excepto Manuel de Mao, que ya es un caso muy especial, no hemos tenido paralización en ninguna parte del país.
Sin embargo, hay una tradición de denuncia del Colegio Médico. Yo lo decía, inclusive a su directiva la semana pasada. Yo quiero, este es un tema, el tema de salud no es un tema solamente de las autoridades. Es importante que ustedes denuncien lo que está pasando, pero es importante, y lo dije a propósito de un caso, ustedes saben el famoso caso que pasó en el Moscoso Puello, que el Colegio Médico dijo que no, en ese momento no se había violentado la privacidad del paciente porque no se mostró las caras. Yo les decía, miren, con una exhortación que ustedes hagan a sus médicos, porque eso no es correcto. Señores, no es correcto que usted esté en una cirugía o en cualquier proceso, en cualquier momento del proceso de servicio de salud, y que usted exponga públicamente a través de las redes o cualquier medio, exponga lo que usted está haciendo en cirugía, aunque no muestre el rostro. Yo creo que parte incluso de lo que hay que hacer. Pero para que cerremos el caso del Pero el caso es mucho más sencillo. sencillo. En el caso del Seibo, sí, claro, también hay mucha denuncia, la comunidad se ha movilizado, sí, ha supuesto, luchado por las precariedades del sistema de salud en la zona. Pero mira, en ese caso, pero vamos a tomar ese caso concreto. Había un sonógrafo en el hospital, estaban los médicos, había un sonografista y había oxígeno, había los medicamentos, que también hay un tema. El médico dice que dio una orden para que le pusieran un medicamento, indicó un medicamento determinado y que la enfermera no lo aplicó. La enfermera dice que en ningún momento recibió la orden. Y no por escrito que se dan esas órdenes. Entonces, no, exactamente, eso no es la... Pero tú ves también el expediente, porque un tema que tenemos, el expediente, tú lo ves que ese expediente, cuando tú lo lees, el expediente de ese caso, ella no murió, o sea, describe lo que ocurrió en quirófano, pero en ningún lado dice que ella murió. Ni dice las causas. No, para nada. No, que no murió. Es que no murió. Entonces, frente a esas cosas, tú puedes hacer el mayor esfuerzo posible, pero si no hay una acción conjunta del servicio, del médico, del personal que presta servicio de salud, porque lo que tú tienes, lo que tú dices, Adalberto, tiene lógica y es razonable. En una sociedad con una racionalidad distinta, tú tienes toda la razón del mundo. Cuando tú dices, por ejemplo, y yo se lo dije, nos parecemos mucho a los partidos políticos en esto. Cuando tú, en un partido político, cuando tú señalas a alguien por corrupción, ¿qué es lo que dicen? Que es una persecución contra todos. Igual. Sí, pero si tú te llevas de lo que dicen, no va a hacer nada. Por supuesto. Claro. El tema es el siguiente. Claro, por supuesto. El sistema de salud tiene muchos problemas. Problemas de financiamientos, problemas inclusive de enfoque. Yo creo que hay un problema de enfoque serio. Pero hay un problema también de gerencia. Hay un desorden enorme, una falta de disciplina en los hospitales, en todas las instancias. Mira, de lo que le han llamado modernamente la humanización del servicio. Exacto, son dos cosas distintas. Mira, el tema de gerencia y el tema de humanización de los servicios. Que no solamente es un tema del sector público, es un tema yo creo que transversal, sector público y privado. El tema de la humanización de los servicios y el tema también de la gerencia, porque yo como siempre digo que hay cuántas clínicas privadas y tú puedes encontrar 8 o 10 clínicas que tú puedas eventualmente calificar como excelente. Pero a mí no me gusta cuando nosotros hablamos de hospitales, que usemos ese término. Tú vas a tener en 186 hospitales que funcionan muy bien, hospitales que funcionan bien, hospitales que funcionan menos bien y hospitales que obviamente tienen que ser intervenidos porque no tienen condiciones mínimas quizás para ofrecer los servicios de salud. Pero entonces quizás no hablemos del sistema completo, Alberto. Y yo creo que sí, yo hablo del elemento común. Pero por ejemplo, yo te voy a dar un caso concreto. Ayer, la agrupación médica del IDSS, que no tiene razón de ser porque ya el IDS no tiene establecimiento de salud, denunciaba en una asamblea en el hospital Félix Goico, famoso hospital de los Billeteros, la precariedad del hospital. Yo estuve en ese establecimiento de salud. Yo hoy subí una foto a las redes de qué yo me encontré cuando fui a ese hospital y cómo está el hospital hoy. Y la verdad es que tú también tienes que luchar con un sistema de información donde tú tienes que vivir desmintiendo las cosas que tú tienes que desmentir, porque si una cosa ocurre no pasa nada. O sea, tú tienes que admitir que sí, que eso está ocurriendo. Pero cuando se miente, porque cuando tú hablas con la gente y tú le dices, ¿por qué tú dijiste esa declaración? No, que yo no estaba enterado. Fíjate que yo tengo presión de la gente, de los médicos, porque lo están presionando para que cumplan horario, entonces yo tengo que reaccionar. O sea, así se mueve esta sociedad dominicana. Sin embargo, lo que queda ante la opinión pública es que en ese hospital hay esas deficiencias, que una planta dañada que no está dañada, un ascensor que no sirve y es cierto que está licitado y todos sabemos aquí que un proceso de licitación lleva un tiempo. Pero todo eso responde a que hay una directora en ese hospital que está
diciéndole a los médicos y al personal del sector general que tiene que cumplir un horario, que a nosotros nos paga la población, que la gente va. Entonces, en el medio de ese proceso se produce una asamblea de la agrupación médica del IDSS. Y es permanentemente, tú tienes que estar. Entonces yo creo que sí, yo creo que nosotros, mira, hemos tenido avances importantes. Y yo creo que los mismos indicadores este año. ¿Cuál es el tiempo promedio que trabajan los médicos en hospitales? 4 horas es el tiempo contratado. Todo el mundo contratado. Pero el promedio está por estudiarse. Exacto, y el que trabajan. Claro. Sí, no, hay un estudio de USAID del año, hace 3 años, que indicaba en promedio general, en esos hospitales fueron intervenidos, un promedio de 2 horas y algo al día. Tú te vas a encontrar con médicos que cumplen su horario y dan más. Eso pasa. Tú te vas a encontrar, yo llegué el otro día al hospital, al compatible hospital de Mao, a las 9 de la mañana, y la gente estaba de las 7. Pero cuando tú hablas con el ciudadano que están ahí, porque yo hablé conversé, le digo, mira, ¿a qué hora usted llegó? A las 7. Y él me dice, pero no lo castigue, que él no es malo, al médico. O sea, porque la gente también tiene esa concepción de que le estamos haciendo un favor. Y yo reitero. En muchos hospitales del interior, el tema también es que los médicos especialistas no van todos los días. Sí, claro. No son hay, 3 días a la viajan de la semana, capital, o no hay claro. médicos 3 horas o 4 especialistas horas. suficientes. Exacto. Porque hay médicos especialistas que están, o la mayoría de los especialistas están concentrados en las zonas metropolitanas. Cuando se requiere una atención especializada hay que desplazarse. Hay que desplazarse y eso a propósito van 2 de, o 3 días. Exacto, a propósito de eso, hay un tema que es bastante conflictivo y que todavía no se ponen de acuerdo los sectores de salud, y es el de la atención primaria. Así es. Se dice siempre que la atención primaria ayudaría a descongestionar muchos de estos grandes centros hospitalarios, pero seguimos todavía con las diferencias. Bueno, ustedes saben que ahí, bueno, como tú bien te señalas, eso se está discutiendo aquí, no sé, una década tenemos con ese tema. Más de una década. Cuando se hizo el proceso de reforma del año 2001, incluyó 2 leyes. Bueno, sí, la ley por supuesto. Ya está contemplado ahí. Exactamente. Bueno, y no solo eso, yo diría desde los años 70, final de los 70, cuando la OPS y la OMS, salud para todos. en el mundo entero. Y de los hilos, claro. Y aquí todavía estamos. Sí. Entonces, bueno, ahí esa es la consecuencia de una sociedad que todo quiere consensuar, que todas las cosas quieren que sea a través de un consenso. Eso es bueno, eso es importante, pero la política pública no puede estar sujeto a consenso con grupos de intereses. Esa es mi posición. Esa es mi posición, porque nunca un dueño de clínica privada que no entiende ese problema. La posición del colegio médico yo no la entiendo, excepto que la mayoría son especialistas y ellos intuyen que puede haber una merma Pero cuando tú aplicas una política pública, lo que ustedes tienen en cuenta es un indicador. Eso favorece a una población. Eso es todo. Pero el tema, Chanel, es que el hospital no tiene, el Estado no tiene que consensuar nada. El Estado eso te estoy explicando. Pero claro. bueno, en el caso de las clínicas privadas claro. y del aseguramiento, los sistemas de aseguramientos, hay muchos sectores que intervienen. Pero lo que tiene que ver con los servicios que ofrece el Estado a través de su red de establecimientos y de sus políticas públicas de salud para aplicar ese modelo de atención primaria a través de unidades de atención primaria, no tienen que hacerlo. Y comenzó con mucha fuerza, si se quiere, después de esas reformas de que estamos hablando, y se lograron instalar una cantidad muy inferior a la que se prevían, porque se hablaba de 5.000 que se necesitaban, y se instalaron menos de 2.000 en todo el territorio nacional. Ese proceso se detuvo. Yo quisiera saber por qué. No, mira, no se ha detenido. Yo creo que hay, y nosotros tenemos una reunión esta semana con los directores regionales y los que se llaman gerentes de área de todo el país. Porque tú te puedes ver qué ha pasado con el modelo nuestro del sector público. Tú te vas a encontrar que tiene modelos distintos en diferentes regiones. O sea, hay como no ha habido una homogeneización en la implementación de este modelo. Tú vas a San Juan de la Maguana, la región 6 de salud, que es San Juan de la Maguana, Azua y Elías Piña. Tú te vas a encontrar ahí. O sea, yo he estado ahí, he estado en su unidad de atención primaria. Tú te vas a encontrar un modelo que funciona bastante bien. Tú te vas a encontrar que ahí la gente va a su centro de atención primaria, ahí le toman la muestra, por ejemplo, para los análisis, que una persona va y recoge esa muestra ese mismo día y 2 días la más la está devolviendo. Y eso es lo que nosotros quisiéramos hacer en todo el país. Por supuesto, también aquí hay una tradición de que la gente va al hospital. Y te voy a un caso concreto, el Hospital Moscoso Puello. El Hospital Moscoso Puello recibe 1.000 y pico de personas diarias por la zona que está ubicada,
porque la remodelación ha incrementado, porque está recibiendo pacientes que eran antes del del Luis Eduardo sí, Aybar. sí, por supuesto. Sin embargo, esas unidades de atención primaria alrededor del hospital fueron rehabilitadas, se designó personal y la gente sigue yendo al hospital, aún sin problema, sin tener un problema. ¿Por qué? Porque hay una tradición de que yo, donde me resuelven mis problemas es en el establecimiento de salud, un tema cultural. Es un tema cultural y si el hospital no me cobra y tampoco me cobra, porque el tema aquí con las unidades de atención primaria y la atención primaria en sentido general en el régimen contributivo, la diferencia lo va a ser el hecho de que tú no vas a tener que pagar el copago que tú pagas hoy yendo. Claro, eso es beneficio principalmente a lo que tenemos seguro. Así es, así a es. lo que tenemos seguro. Así es que no, que contrario que se y dice, que no entendemos que eso nos beneficia, porque no lo estamos reclamando. Exacto. Sí. Pero fíjate que la gente ya, nosotros estamos recibiendo el 25% de la población con régimen contributivo, está yendo a hospitales públicos, de ARS privadas inclusive, están yendo a hospitales públicos. ¿Por qué? Porque hay un tema de copago, que no lo tiene que hacer en el hospital, pues contrariamente a lo que dicen que la atención primaria no debe comenzar por el régimen contributivo, porque debe comenzar por los más pobres, pero olvidamos que el 70% de las personas que están en el régimen contributivo tienen ingresos menores pero de 15,000 ¿por qué no pesos. puede hacerse simultáneamente? Porque no es comenzar, porque en el caso del Estado no es comenzar. Sí, claro. Y el Estado comenzó hace mucho. Claro, pues es reactivar, es relanzar. La propuesta que ha hecho César Rico va en esa línea y que está ahora en el Consejo de la Seguridad Social. Tú sabes, ustedes conocen mejor que yo el proceso de aprobación y estudio en el interior del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es un órgano que está diseñado para que las partes en conflicto se pongan de acuerdo, los grupos de interés se pongan de acuerdo, y eso es un proceso que en muchos casos no es la primera vez que llega una propuesta al Consejo. Hay otros temas. Esta vez esperamos que sea definitivo. Sí, otros temas que tienen que ver con la gerencia que estamos hablando y la gobernabilidad y la rectoría, si se quiere, del sistema de salud. El sistema a partir del 2001 se fraccionó a nivel público, las instituciones públicas que tienen que ver con el sector, aunque se hablaba justamente de lo contrario. Y hoy en día tenemos el Servicio Nacional de Salud, tenemos a SENASA, tenemos la Superintendencia de Salud, tenemos el Ministerio de Salud, tenemos a PROMESE, tenemos de alguna manera una ARS, dos ARS públicas, no una, pues tenemos la del Seguro Social. Todo esto, y uno no sabe quién centraliza, cómo se coordinan ustedes. No, mira, tú has dicho que hay una dispersión. Eso es mi miedo, mi temor es ese. Porque no es lo mismo separación de funciones que una atomización del sector. Y eso tú tienes, el Ministerio de Salud Pública es el órgano rector y hay una función clara en rectoría que se llama conducción sectorial. La conducción sectorial es el instrumento o la estrategia, vamos a decir, que permite que eso que tú has dicho como fragmentación no llegue a fragmentación. Porque la separación de funciones tiene una ventaja. En el caso de salud pública, recuerda, cuando un ministro de salud estaba todo junto, hospital y lo que hoy tiene el ministerio, rara vez los casos de rectoría era un tema importante. ¿Por qué? Porque el ministro y su primer funcionario... ¿Y ahora lo es? Sí, claro. Yo creo que sí. Ha habido avances importantes en ese tema. Y el tema, por ejemplo, de los medicamentos, todo el tema de la regulación de medicamentos, ha habido avances importantes. Y ahí hay un área que se ha modernizado, que tiene que ver con esta... por supuesto, siempre hay temas pendientes, pero yo creo que la separación de funciones implica, porque donde yo estoy es un pandemonio operativo. Entonces, se supone que el Ministerio de Salud está pero está bien todo eso, pero uno evalúa los resultados. Este año, el año pasado, murieron de tétano 12 personas. Murieron de rabia 4 personas. Exacto. O sea, estamos hablando de cosas que nadie debe morir. Murieron de dengue una persona. Estamos hablando de la tasa de dengue, de la letalidad del dengue más baja en una década. O sea, yo también hago partido. Señor, ustedes recuerdan que en este país el tema del dengue... Pero el tema de tú hablabas... A pesar de que hubo un aumento de casos de dengue, sin embargo, la mortalidad fue una muerte, la más baja en una década. Tuvimos 718 casos menos de tuberculosis que el año pasado, que eso camina a la erradicación de esa enfermedad. Es cierto, hemos tenido un aumento de casos de malaria y de dengue.
y por supuesto los indicadores de mortalidad materna y de mortalidad infantil. Hay una situación que aunque no es básicamente de salud, sí repercute en la salud, que son los accidentes de tránsito. Sí, claro. ¿Cómo está incidiendo esa problemática social en el manejo de los fuerte. hospitales? Mira, es dura, Susana, ¿sabe por qué? Por diferentes razones. Primero, porque los accidentes son frecuentes. Segundo, los accidentes son costosos y son de largas estadías o estancias en los hospitales, en nuestros hospitales, porque a veces es un cuidado intensivo. Y miren, nosotros, por ejemplo... Y la gente confía en el Darío y en el NEI. Exacto, no, exactamente. Sí, yo creo que sí. Hay una... Y, por ejemplo, el Mocoso Puello agregó 22 camas nuevas de cuidado intensivo. Sin embargo, nosotros no vemos... Y la razón es porque, una de las razones es por el tema de los accidentes de tránsito, que, como le digo, es un tema muy frecuente. Y pasa igual. Hay temas que no son propiamente del sector, pero que inciden en el sector. Ese es uno, el tema del accidente. Por ejemplo, el tema de la mortalidad materna. Nosotros tenemos un grave caso aquí de embarazo en adolescentes, que obviamente influye también en este tema. Claro que Nosotros tenemos un 24% de embarazos son adolescentes. Es una de las, igual, otro tema, un 45%. El año pasado fue un 44%, pero sigue siendo igual de los partos son cesáreas en el sector público. Un 90% son cesáreas en el sector privado, por diferentes razones. Entonces, obviamente esos temas, por ejemplo, ¿dónde comienza el tema de embarazo adolescente? Comienza en la educación. Claro. En la educación. Pero comienza en la promoción de la salud, la educación, la concienciación. Sí, por supuesto, claro. Pero en las escuelas es importante que pero tú sabes que hay un miedo. Pero no hay educación sexual en las escuelas. Exacto. ¿Por qué no hay educación sexual? Porque aquí hay sectores que se oponen y sin embargo siguen pasando. Nosotros no tenemos bueno, ese caso del Seibo que yo acabo de comentar, él tenía 16 años. Era una niña. Y así igual pasa en los diferentes establecimientos de salud. Ese es un tema grave, que es un tema que es responsabilidad del sector salud, pero también una responsabilidad de la educación que se imparta en las escuelas y en nuestros colegios. Entonces, finalmente las consecuencias se ven ya en el sector salud, pero las causas raíces no ocurren necesariamente en el mismo sector. Como tú dices, el tema de los accidentes de tránsito. Claro, y un tema por el cual vemos que usted recibe muchas críticas en el Twitter es el tema haitiano. Entonces, muchas de estas situaciones vemos que se vinculan. ¿Qué tan cierto es? Mira, yo ayer hoy escuché, caramba, pero yo te digo, hay temas que tú puedes aclarar, que tú aclaras 50,000 veces. Y nadie te va a entender, porque nadie está fanatizado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo ayer escuché el presidente de la Clínica Unión Médica de Santiago, que es una persona que uno respeta mucho, diciendo que este año, hace años alguien inventó una cifra, que la atención, el parto cuesta 5,000 millones de pesos. Eso alguien lo dijo una vez y eso no se del imaginario. Y hay que no sigue creyendo. Y cuando yo digo que no, y muestro los datos, y yo digo, mire, nosotros en toda la atención, pero atención extranjera quiere decir también gente que vive aquí. Y que nació aquí. Sí, sí. Esos son 2.700 millones de pesos. No solamente partos, sino toda la atención. Hasta noviembre del año pasado. Se exageran las cifras. Exacto. Un medio publicó, y ha sido tomado, publicó la semana pasada, que en noviembre y diciembre, en la maternidad de Tarrasa nacieron 23,000 niños y niñas, hijos e hijas de mujeres haitianas. Ese hospital el año entero tuvo 12,000 partos. De dominicanos de todo el mundo. En total. En total, 12,000 partos. Y dice ese medio ¿Y de cuánto, y qué porcentaje era extranjero? Un 27%. Perdón. Pero el tema es que nosotros sabemos que aquí hay una presencia haitiana y la vamos a tener. Y la vamos a tener. Y, no es un problema de salud. Y tiene implicaciones también. Claro, en la salud. Ahora venezolana también. Sí, por supuesto. Yo lo que he dicho es que ese tema no es un tema que le corresponde al sector salud. Claro que yo no. Yo creo que la gente me entiende, es un tema migratorio. Claro. Que exige mayor control. Además, ¿en qué parte del mundo se le llega el servicio de salud? Adalberto, yo vengo de San Juan del Maguana, a mí me detienen 3 veces en el camino. Sí. 3 veces me tienen a mí el camino a revisar el vehículo. Y constitucionalmente usted está obligado a ofrecer atenciones de salud. Pero esta es una sociedad radicalizada en ese tema. Además, ocurre lo siguiente con los hospitales de salud pública que usted dirige. Allí va la gente más pobre, sobre todo. Claro, y entre los pobres, los más pobres, son los haitianos y los descendientes de los inmigrantes haitianos, definitivamente. Eso es inexplicable. De manera que esa crítica en las redes, donde sea, no tienen ningún sentido. Chanel, ¿cuáles son las metas más importantes para el año? Ya que no acabó el tiempo. Sí. ¿Cuáles hospitales todavía faltan por entregar? Hay 18 hospitales que todavía, aquellos 56 que todavía esperamos. Todavía siguen con problemas.
OISOE dice que en el primer cuatrimestre de este año se van a entregar. Yo no le creo mucho porque ellos anuncian y no... de, la maternidad de aquí debió de terminarse el año pasado, sí, pero a claro. principio. Ya, bueno, ya hoy, ayer se comenzó el equipamiento del hospital para hacer inaugurado. De la cuarta planta. No, ya de todas. Ya, de todas ya. Estamos en funcionamiento hoy ya la cuarta planta, pero todas las demás plantas ya comenzó el equipamiento ayer y esperamos su inauguración. Que tengan cuidado con eso, Chanel. Y lo voy a decir públicamente porque le concierne. Muchos de los hospitales que se han inaugurado y de los centros de diagnóstico y fueron equipados, han tenido problemas en funcionamiento con los equipos. En Villa Altagracia, por ejemplo, el equipo de rayo X, estoy haciendo la revelación pública, tiene 3 años en el hospital y no funciona, no se ha puesto en operación. La explicación es que el técnico, el ingeniero, tiene tanto trabajo. No, que no puede ser. Y trajeron que... Entonces, ¿cómo? Yo no lo entiendo, en mi cabecita no cabe en ese tipo de cosas. A veces hay temas que lógicamente no tienen ninguna Entonces, explicación. ponerle atención a eso, porque es OISOE, que la misma compañía que construye vende equipos. Sí. Bueno, ese es un tema yo creo que es importante, pero por supuesto, nosotros tenemos retos importantes. Nosotros vamos a hacer un plan de intervención en 30 hospitales que hemos llamado una intervención integral, un poco para que eso que tú dices, Alberto, no ocurra. Y de esa intervención integral tiene que ver con desde la seguridad hospitalaria hasta el tema de dotación de recursos humanos, equipamiento, todo el tema de salud ambiental dentro del hospital, que es un tema también que incluye desde la compra de los alimentos que se consumen en el hospital hasta la eliminación de los desechos hospitalarios, que también ustedes saben es un tema importante. Retos tenemos por demás, el sector salud siempre tú vas a tener cosas por lograr, retos importantes. Sin embargo, yo creo que lo interesante, lo importante es que logremos ir superando esos escollos y sobre todo, porque fíjense, el sector, dentro de un sistema de salud, aquí en toda parte del mundo, el sector hospitalario es lo que menos aporta a la salud, contrario a lo que la gente cree. Porque un hospital lo que hace es que intenta restaurar la salud de la gente y lo importante de un sistema de salud es que la gente no se enferme y eso es un tema que escapa a un sistema hospitalario porque es un tema de prevención. Lo que pasa es que la enfermedad es lo que sensibiliza y alarma y cosas. Así es, pero, así es. Ya tú lo has dicho todo. Sin embargo, lo que tú tengas que hacer antes de es lo importante, o sea, los estilos de vida, el tema de la... Y los determinantes de la salud, llamados determinantes de salud sociales, que muchas veces no corresponden a su salud, sino que obedecen a una el que vive más cerca de una cañada tiene más posibilidades de enfermarse que el que no vive ahí. El que come más o menos, se alimenta mal. O el que se alimenta mejor. O el que se alimenta mejor. Sí. Exacto. Esas cosas escapan a un sistema de salud. Vamos a seguir trabajando con los diferentes gremios, porque ustedes le han llamado gobernabilidad a eso, que a veces es bastante difícil, sobre todo a veces para gente que como yo cree más en la convicción que en el consenso. Bueno, muchísimas gracias, Chanel. Siempre es grato conversar con Chanel Rosa, porque representa una institución muy importante que está enfilada y el sector salud debería ser priorizado, no solamente por el gobierno, sino por toda la sociedad, incluyendo a los partidos políticos de la oposición. Hay que mirar el tema de salud. Gracias por venir y siempre ser atento con nosotros. Le invitamos a un cafecito. Gracias.